Ganó más de 40 peleas, con 31 de ellas terminadas por nocaut. Fue campeón mundial en 4 divisiones distintas, y durante años se mantuvo como uno de los boxeadores más temidos del planeta. Su estilo era una mezcla de precisión, explosividad y malicia técnica. Nonito Donaire no se limitaba a ganar combates, los definía con autoridad, dejando claro desde el primer asalto que no estaba ahí para competir, estaba ahí para destruir. Peleaba con una elegancia casi artística, pero cada movimiento escondía intención. Su apodo, el filipino Flash, no era un apodo cualquiera, era una advertencia, porque cuando lanzaba un golpe, no había tiempo para reaccionar, y cuando el rival intentaba entender qué pasó, ya estaba en la lona. Fue nombrado boxeador del año. Estuvo en todas las portadas. Firmó contratos millonarios. Levantó cinturones de todos los colores. Durante media década fue un fenómeno mundial. Un nombre que inspiraba respeto, miedo y admiración en cada rincón del boxeo. Pero lo más brutal de esta historia no es su ascenso, es su caída. Porque Nonito Donaire no fue vencido en una pelea. Fue abandonado por el sistema. Olvidado por la industria. Ignorado por los mismos que lo celebraban como una leyenda. Y eso, nadie te lo ha contado como lo vas a ver aquí. Porque esta no es una historia de knockouts bonitos ni de estadísticas huecas. Esta es la historia de cómo uno de los ídolos más grandes del boxeo moderno terminó caminando solo por supermercados vacíos, sin aplausos, sin homenajes, sin gloria. Con la cabeza agachada, como si cargara una culpa que nunca le correspondió. A los 10 años, su familia dejó Filipinas buscando una vida mejor. Huyeron de la pobreza y aterrizaron en California. Pero lo que encontraron fue todo menos fácil. Bullying, rechazo, soledad. Nonito era el chico callado, frágil, con un acento extraño que lo convertía en blanco constante. No tenía amigos, no tenía confianza. Y entonces, por defensa, entró a un gimnasio. No fue por ambición, fue por necesidad. Y lo que sucedió allí fue inmediato. Los entrenadores vieron que ese niño no era normal. Tenía unos reflejos que no se podían enseñar. Una rabia interna que lo volvía peligroso. Un instinto animal que se activaba cuando alguien se le acercaba con los guantes puestos. Le pusieron a pelear. Ganó. Le pusieron otro. Volvió a ganar. Empezaron a hablar de él. Y no tardaron en darle un nombre que lo marcaría para siempre. El filipino Flash. Desde ese momento, todo fue hacia arriba. Nonito creció rápido. En lo físico y en lo técnico. Subía de división, ganaba títulos, daba entrevistas, firmaba acuerdos. Parecía que no había techo. Cada pelea era más grande. Cada victoria, más dominante. Pero lo que nadie veía, lo que nadie quería ver, es que, mientras todo el mundo lo celebraba como campeón, él se estaba rompiendo por dentro. Tenía que mantener la imagen. Tenía que rendir siempre. Tenía que ganar, aunque el cuerpo estuviera diciendo basta. Subía de peso, bajaba, volvía a subir. Se fracturaba las manos. Se infiltraba para poder entrenar. Pegaba sin sentir los dedos. Sangraba por dentro mientras sonreía para las cámaras. Y nadie lo detenía. Porque todos estaban ganando. Menos él. Mientras el público lo ovacionaba, mientras los medios lo celebraban como una estrella mundial, Nonito empezaba a vivir una pesadilla privada. Una que no tenía cámaras. Una que no tenía titulares. Solo dolor. Su cuerpo, desgastado por años de castigo, empezaba a pasar factura. Cada preparación era una tortura física. Cambiar de categoría constantemente lo obligaba a subir y bajar de peso en lapsos cortísimos. No era solo agotador. Era destructivo. Su sistema inmune colapsaba. Su resistencia caía en picado. Y, lo peor, sus huesos comenzaban a fracturarse. Sus manos se quebraban pelea tras pelea. Llegó un momento en el que ya no podía sentir los nudillos. Se entrenaba con inyecciones para adormecer el dolor, y aún así lanzaba golpes con una furia contenida que nadie comprendía. El público seguía pidiendo espectáculo. Los promotores seguían vendiendo su imagen. Pero él, por dentro, se estaba desmoronando. Y entonces vino el error que cambió todo. En un intento por recuperar el control de su carrera, su esposa Rachel se convirtió en su manager. Una decisión que, aunque hecha con amor, fue vista como una amenaza por el mundo del boxeo. Los promotores dejaron de llamarlo. Las grandes cadenas comenzaron a ignorarlo. Los empresarios lo esquivaban. Nadie quería negociar con un matrimonio. Nadie quería a Rachel. Y por consecuencia, nadie quería a Nonito. Aislado, cansado, molesto, pero aún así, peleando. Y llegó el año que lo partió en dos,
2014. Subió al ring contra un rival más joven, más fuerte, más hambriento. Y esa noche, el ídolo cayó. La pelea no fue pareja. Fue una paliza. Terminó noqueado, con la cara desfigurada, el cuerpo vencido y el orgullo completamente destruido. Una imagen que dio la vuelta al mundo, y que marcó el principio del fin. Los analistas decían que volvería, que los campeones siempre regresan. Pero la verdad es que, desde esa noche, Nonito ya no fue el mismo. Sus reflejos empezaron a fallar. Su velocidad disminuyó. Su precisión ya no era perfecta. Y, lo peor, su confianza comenzó a romperse. Cada golpe recibido pesaba más. Cada derrota lo hundía más hondo. Pero no supo parar. No quiso parar. Porque era demasiado orgulloso como para aceptar la caída. Y porque, en el fondo, tenía miedo de dejar de ser útil. Miedo de dejar de existir. Peleaba. Perdía. Se retiraba. Volvía a perder. Un ciclo interminable de intentos desesperados por revivir una llama que ya no ardía. Y mientras eso pasaba, el boxeo seguía girando. Nuevos nombres, nuevas estrellas, nuevas modas. Y Nonito se convertía en un recuerdo. Cada regreso era más triste. Cada pelea más apagada. Cada entrevista más incómoda. Pero la caída definitiva aún no había llegado. El golpe más cruel lo esperaba en 2022. Con 39 años, volvió a subirse al ring. No como una leyenda respetada, sino como un experimento para ver si aún quedaba algo. Y lo que ocurrió fue devastador. Duró 2 asaltos. Ni siquiera 2 minutos. Fue un knockout seco, brutal, humillante. No solo rompieron su cara, rompieron su alma. No lloró, no se quejó, no pidió revancha. Simplemente desapareció. Nadie supo más de él. No hubo entrevistas. No hubo comunicados. No hubo homenajes. El campeón que un día fue el orgullo de millones, desapareció como si nunca hubiera existido. Si esta historia te está abriendo los ojos sobre lo que de verdad ocurre detrás de las cámaras, dale like al vídeo ahora mismo, suscríbete al canal y comenta tu opinión. ¿Crees que Nonito Donaire fue abandonado por el boxeo o él mismo se condenó al silencio? Después de aquella última derrota, Nonito simplemente se apagó. No hubo una rueda de prensa. No hubo palabras de despedida. No hubo lágrimas frente a las cámaras. No hubo nada. Solo un silencio pesado, incómodo, que fue creciendo con los días, con las semanas, con los meses. Y en ese silencio, el mundo dejó de preguntar por él. Los medios que alguna vez lo alababan ya no lo mencionaban. Los fans que gritaban su nombre ahora solo dejaban comentarios vacíos en sus antiguas publicaciones. Y su cuenta de Instagram, que antes mostraba entrenamientos intensos, familia, victorias y motivación, se convirtió en una vitrina congelada. Las últimas publicaciones eran desconectadas, breves, sin intención. Una frase sobre la fe, una foto borrosa del pasado, un vídeo sin contexto, y nada más. Nonito ya no hablaba de boxeo, ya no hablaba de sueños. Parecía que ya no tenía nada que decir. Y en ese vacío empezaron a llegar los rumores. Rumores de que estaba en bancarrota, de que había invertido mal, de que estaba luchando batallas personales que nadie se atrevía a nombrar. Se decía que pasaba los días encerrado, sin salir de casa, sin responder llamadas, sin atender visitas. Algunos aseguraban haberlo visto en estaciones de servicio o supermercados baratos en Las Vegas, solo, más delgado, con la mirada perdida. Ya no caminaba como un campeón. No se movía como un deportista. Era solo un hombre intentando pasar desapercibido. Y quienes se acercaban a saludarlo decían que ya no era él. Había algo distinto. Un brillo que se había ido. Un vacío en los ojos que ningún título podía llenar. En los gimnasios apenas se le veía. Y cuando aparecía, lo hacía solo. Sin equipo. Sin sparrings. Sin entrenadores. Solo con un saco, al que golpeaba como si quisiera borrar el pasado a puñetazos. Golpes sin fuerza. Golpes sin destino. Golpes sin esperanza. Cada vídeo que subía era más triste que el anterior. Más solitario. Más vacío. Y los comentarios eran todos iguales. ¿Dónde estás, campeón? Te extrañamos. Vuelve, Nonito. Pero nunca hubo respuesta. Ni un gracias. Ni una señal de vida. Solo silencio. Y ese silencio empezó a dar miedo. Porque ya no era el silencio de alguien que disfruta el retiro. Era el silencio de alguien que está cayendo. Que está perdiendo la batalla más dura. Una que no se pelea en un ring. La batalla contra uno mismo.
Algunos allegados empezaron a contar en voz baja lo que nadie se atrevía a decir públicamente. Que Nonito ya no estaba bien. Que tenía problemas de memoria. Que olvidaba conversaciones. Que se quedaba en blanco en medio de una frase. Que sufría ataques de pánico. Que había días en los que no podía salir de su habitación. Se hablaba de episodios de ansiedad, de insomnio crónico, de momentos de desconexión total. Y lo más grave, de una depresión profunda que lo consumía lentamente. Pero nunca pedía ayuda. No lo gritaba. No lo mostraba. No se victimizaba. Simplemente, se hundía en silencio. Los pocos que aún lo rodeaban decían que ya no entrenaba como antes, que ya no hablaba del futuro, que ya no soñaba. Solo recordaba. O peor aún, que a veces no recordaba nada. Y todo eso mientras el boxeo seguía su curso. Con nuevas figuras, nuevos campeones, nuevos escándalos. Mientras otros vendían tonterías en redes sociales, mientras llenaban titulares con payasadas, mientras fingían rivalidades para generar vistas. Nonito desaparecía más y más. Ya no lo invitaban a comentar peleas. Ya no lo llamaban para eventos. Ya no era parte del deporte que había defendido con su sangre. Era como si nunca hubiera existido. Nonito Donaire ya no era el filipino Flash. Ya no era el campeón. Ya no era el orgullo de Filipinas. Era solo un hombre atrapado en su propio pasado. Mientras los focos apuntaban a nuevos ídolos creados por marketing, él caminaba entre las sombras sin que nadie lo reconociera. En un mundo donde importa más lo que vendes que lo que lograste, Nonito ya no tenía valor. No generaba clics. No daba escándalos. No creaba polémica. Y eso, en el boxeo moderno, es igual a estar muerto. Su matrimonio con Rachel, que durante años había sido su pilar, también comenzó a resquebrajarse. Las apariciones juntos se hicieron raras. Las fotos en redes sociales desaparecieron. Los gestos de cariño se convirtieron en ausencias. Y los rumores de separación se hicieron cada vez más fuertes. Ninguno lo confirmaba, pero la distancia era visible. Y eso, para alguien que ya venía cayendo, fue otro golpe al alma. Como si no bastara con eso, llegaron los problemas económicos. El campeón que había ganado millones, ya no viajaba. Ya no mostraba autos de lujo. Ya no hablaba de inversiones. Vivía de forma cada vez más modesta. Sin ostentación. Sin movimiento. Sin presencia. Los que alguna vez lo rodearon desaparecieron también. Uno a uno. Entrenadores, promotores, incluso amigos. Algunos se alejaron porque no soportaban verlo así. Otros porque ya no había nada que ganar a su lado. Y así, poco a poco, Nonito se quedó completamente solo. Solo con su sombra. Solo con sus recuerdos. Solo con un pasado glorioso que ya nadie quería escuchar. El boxeo no lo despidió. No lo homenajeó. No lo honró. Simplemente, lo ignoró. Como si jamás hubiera estado ahí. Como si sus victorias no valieran nada. Como si su sangre derramada en cada pelea nunca hubiera mojado la lona. Su legado fue enterrado sin ceremonia. Sin una última pelea. Sin un adiós. Sin un gracias. Y lo más triste de todo no fue que el mundo lo olvidara. Lo más triste fue que él también empezó a olvidarse de sí mismo. En algún rincón de Las Vegas, aún se le veía entrenando solo. No para volver a pelear. No para mantenerse en forma. Sino para no morirse por dentro. Para sentir que aún respiraba. Que aún era alguien. Pero ya no soñaba. Ya no hablaba del futuro. Solo golpeaba el saco como si quisiera matar el recuerdo de lo que fue. Su vista fallaba. Su memoria flaqueaba. Sus noches eran largas. Sus días, vacíos. No respondía mensajes. No contestaba llamadas. No salía. No hablaba. Solo existía. Y ese es el precio que nadie te cuenta cuando sueñas con ser campeón. No te dicen que cuando dejes de ganar, todos te dejarán solo. No te dicen que si no haces ruido, no existes. No te dicen que si caes, nadie va a venir a levantarte. Y así, en el más cruel de los silencios, Nonito Donaire se convirtió en un fantasma. Una sombra de lo que fue. Un eco perdido entre recuerdos que ya nadie quiere escuchar. Porque el mundo del boxeo, como muchos otros, tiene memoria corta. Recuerda los escándalos. Recuerda a los que venden. Pero olvida a los que pelearon con honor. A los que no traicionaron su esencia. A los que lo dieron todo sin pedir nada. Hoy, Nonito Donaire vive. Sigue entrenando. Sigue respirando. Sigue ahí. Pero ya no lucha por títulos. Ni por respeto. Lucha contra el olvido. Contra la indiferencia. Contra ese vacío brutal que deja el abandono. Y lo más duro es que nunca dejó de amar el boxeo. Nunca manchó su nombre. Nunca vendió una mentira.
Nunca se arrodilló por fama, y por eso, fue condenado al silencio. Si tú también crees que Nonito Donaire merece algo más que el olvido, si alguna vez gritaste su nombre frente a una pantalla, hoy tienes la oportunidad de devolverle algo de todo lo que nos dio. Dale like a este video, suscríbete al canal, y comenta abajo cuál fue el momento más grande de su carrera. No dejemos que su historia desaparezca sin que el mundo se entere de la verdad, porque los héroes no deberían morir en silencio.